seminario es muy interesante. Ha sido organizado por el Colegio de Jurisprudencia y también por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Como ustedes ya deben saber, el día de hoy vamos a hablar de justicia indígena. El panel responde a ese mismo nombre y la idea es discutir de qué significa la justicia indígena y cómo, como abogados, no podemos decir que nuestra formación está completa sin haber entendido y haber estudiado esta sección de nuestro sistema de administración de justicia. Como ustedes saben, el artículo 171 de la Constitución establece que las autoridades de comunidades indígenas pueden ejercer también funciones jurisdiccionales. Estas funciones jurisdiccionales tienen que responder a su conocimiento ancestral y también a su derecho propio. Sin embargo, estas funciones tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, los derechos humanos, la Constitución, la participación de las mujeres, y también tiene una cierta limitación en términos territoriales. Entonces, justamente estas limitaciones y esta forma de ejercer la justicia indígena es lo que queremos discutir el día de hoy. Y para esos efectos hemos invitado a dos expertas que van a hablar con ustedes respecto de cómo se ejerce la justicia indígena, las limitaciones que tiene, pero también los obstáculos que han existido en el ejercicio de la misma, en el entendimiento de la misma desde el sistema occidental. Y esperamos que este coloquio sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces procedo a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Por un lado es Natalie Yepes, ella es actualmente asesora de la Corte Constitucional. Y por otro lado es Andrea Balseca, que es la subsecretaria de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Ambas nos van a hablar de los temas ya conversados. Cada una de ellas va a tener 15 minutos y al final podremos abrir un pequeño panel de preguntas si es que las hay. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera panelista. La primera es Natalie Yepes. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es candidata a máster en investigación en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue asesora legal también de la Fundación INRED y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, por 3 y 1 año respectivamente, y ha trabajado en temas principalmente relacionados con defensores de derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, ha trabajado en litigio estratégico en temas relacionados con la población LGBTI. Es coautora del libro Manual Crítico de Garantías Jurisdiccionales y, como les indiqué hace un momento, es actualmente asesora de la Corte Constitucional. Vamos a recibir a Natalie con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Realmente es un gusto poder compartir en este espacio que además lo veo muy diverso y grande, y eso es muy importante. Agradecerle a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de INRED. Como ustedes escucharon, trabajé por más de 3 años y me alegra que hagan estas alianzas con la academia, porque los temas sociales no pueden estar desligados sin duda de la academia. Y a la San Francisco, excelente iniciativa, creo que es importante tener estos espacios en donde nos alimenten también actores externos. Advertirles, realmente voy a darles unas pequeñas ideas de este proceso, de este trabajo que he venido realizando con las organizaciones sociales. Ahora me encuentro en la Corte Constitucional y ahí tenemos también un reto muy grande, ¿no? Cómo darle contenido y desarrollo a lo que se estableció ya hace 10 años. Así que en ese sentido, quizás la primera idea que quisiera decirles es que hablar este tema, realmente me siento muy honrada, pero los titulares de los derechos colectivos, es decir, los pueblos indígenas, son de ellos de quienes tenemos que aprender. Nosotros a lo mucho lo que podemos hacer es unas lecturas desde nuestra limitada concepción o forma de ver el derecho, pero realmente de quien hay que aprender es de ellos. Así que un poco también invitarles a ustedes, a la universidad, a un siguiente conversatorio de continuidad con los actores y titulares sobre esta materia. Muy bien, ¿por qué es importante hablar sobre justicia indígena? Y me alegro mucho encontrar este espacio. La primera cosa es que si queremos tomarnos en serio la Constitución y en serio el artículo 1, no sé si les ha pasado, tengo entendido que son estudiantes de los primeros años, pero les va a pasar que cuando ya lleguen a la materia de derecho constitucional, a veces nos saltamos al artículo 1, 2 y 3. Porque claro, tú lees el artículo 1 y el artículo 1 te dice el Ecuador es un estado plurinacional, tal, etcétera, etcétera. Pero sí hay que tomarle atención, ¿sí? Y si realmente nos queremos tomar en serio ese artículo es el que nos da la pista y la clave de este tema. No se puede hablar de justicia indígena si no tenemos la idea de pluralismo jurídico atrás. Entonces, nos preguntamos, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de pluralismo jurídico? Para aquellos que les interesen estos temas o más adelante quieran saber temas interesantes de investigación, sin duda aquí tienen un abanico de posibilidades.
Y hay una autora muy importante, peruana, que trabaja sobre estos temas, Raquel Vigore. Y ella lo que nos dice es, miren, es facilísimo entender el pluralismo jurídico. Ustedes van a tener una cantidad de doctrina. Pero como su nombre le indica pluralismo, ¿a qué nos viene la idea? La pluralidad. ¿Qué es la pluralidad? Es la diversidad. El pluralismo jurídico entonces lo tendríamos que entender como esa teoría política y jurídica. El pluralismo es una teoría política, ¿sí? Porque implica una forma y una concepción de mirar al mundo desde la pluralidad, desde las diferentes diversidades. Por lo tanto, el pluralismo jurídico es la teoría jurídica que nos permite entender que no existe un solo ordenamiento jurídico. Existen múltiples ordenamientos jurídicos, múltiples sistemas jurídicos. Pero como bien lo señala Boaventura de Sousa Santos, un famosísimo sociólogo que estudia sobre estos temas, les va a decir, pero ¿por qué nos da esa impresión o esa apariencia de que existe un solo sistema jurídico? Y de hecho, en nuestras facultades de Derecho vamos a ver que existe una sola forma de ser derecho, o probablemente aprendamos una sola forma de ser derecho. Y es porque en esa pluralidad de sistemas jurídicos hay uno que es el hegemónico. Y es aquel que ha venido de la matriz romanista. Claro, muy pronto también ustedes estudiarán sin duda derecho romano y les hablarán de cómo se construyó nuestro derecho. Entonces, una primera cosa que quiero advertirles a ustedes o hacerles 3 advertencias para entrar a estudiar este tema. Primero, no existe una sola justicia, ¿sí? Ni un solo ordenamiento jurídico, ni una sola forma de ser derecho. Existen múltiples formas. Lo que pasa es que hay una hegemónica, nada más. Lo segundo, dentro de la propia justicia indígena, no se puede hablar de justicia indígena, y eso es un error muy común. Hay que hablar de las justicias indígenas. Si nosotros queremos ser absolutamente fieles a este enunciado del artículo 1 de nuestra Constitución, que dice somos un Estado plurinacional, pluricultural, multiétnico, implica reconocer todas las nacionalidades y pueblos. Cuando yo trabajé en el INRED tuve la oportunidad de trabajar al menos con unas 5 nacionalidades. Y cada nacionalidad tiene su propia forma de organización y por lo tanto su propia forma de administración de justicia. ¿Cuántas nacionalidades tenemos en el Ecuador? Dato importantísimo saber. ¿Cuánto? 17. ¿Quién da más? 14. Ya. Entonces, por ejemplo, dato de investigación, ya decís que ya tampoco sabe. Bueno, son 14 nacionalidades, ¿no? Entonces, imagínense 14 nacionalidades. Eso quiere decir que al menos existen 14 sistemas jurídicos y sistemas de justicia aquí en el Ecuador, ¿sí? La segunda advertencia o segunda idea que quisiera decirles a ustedes, dicho esto, es que para entrar a hablar de estos temas hay que abrir la mente. Si aceptamos la idea de lo que está plasmado en la Constitución, entonces tenemos que aceptar que probablemente hay otras formas de hacer justicia y que no necesariamente la forma hegemónica, devenida del derecho occidental, de corte romanista, es la mejor forma de ser derecho. Ustedes pueden imaginarse que una prueba contundente sea un testimonio. Probablemente los penalistas van a decir, no, esa es una prueba preferencial. Pero en el mundo indígena, en las comunidades, sobre todo quichuas, que he tenido la oportunidad de acompañar, la palabra es absolutamente respetable y la palabra es la prueba principal en un proceso de juzgamiento. Hay que abrir la mente y pensar que lo que nosotros trabajamos y estudiamos probablemente no es la mejor forma. Eso lo retomaremos más adelante. Y la tercera cuestión, que creo que hay que hablarla, que es un tema muy sensible, y que les habrá pasado en estos contextos del paro nacional, es que hay que ser conscientes y autoconscientes de que tenemos sesgos de racismo. ¿A quién no le pasó que vio, por no decir que nos pasó, pero quién vio o quién no vio estos mensajes altamente racistas en redes sociales sobre las compañeras y compañeros indígenas que vinieron a la ciudad de Quito? Palabras despectivas, asociándolos con palabras de salvajismo, de aquellos nativos, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy importante es que nosotros no vamos a poder ni mirar, peor aún, valorar aquellas otras múltiples formas de organización social si no somos conscientes de nuestros propios esquemas de racismo, ¿sí?
Dicho esto, el pluralismo jurídico, que es la base para entender la justicia indígena, así ya como un poco de introducción, espero no se me duerman, pero es importantísimo saberlo, es que no es una cosa ni es un invento nuevo, ¿sí? Los sistemas originarios han existido antes de esta vida constitucional republicana que nosotros vivimos. Las formas de organización ancestral de los pueblos y nacionalidades, de nuestras 14 nacionalidades, en el caso ecuatoriano, vienen muchísimo antes de la colonia. Entonces, una primera premisa, vamos ahora ya entrando en materia, es que el derecho originario o ancestral, en Bolivia, por ejemplo, lo llaman originario, acá se lo llama ancestral o indígena, ha existido antes de la colonia. Y en ese sentido, históricamente podemos ver tres formas o tres grandes momentos del pluralismo en historia, ¿sí? Antes de la colonia, en la vida republicana y en los últimos 30 años. Antes de la colonia había un pluralismo jurídico subordinado, lo llama Guigón. ¿Por qué? Ahí vamos a clases de historia, vamos a regresar un poco al colegio, ¿sí? Cuando nos vinieron a colonizar, el rey o la monarquía en España no podía controlar todos los territorios conquistados o que se estaban conquistando. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia entonces? Chuta, si nos hacen un examen estamos complicados. Pero la estrategia era que a los mismos llamados curacas, caciques, les entregaban, ¿sí?, un cierto poder para que administren o gobiernen, ¿sí?, los propios nuevos territorios conquistados. Y ahí recordarán el famoso derecho de Indias. Se permitía, ojo, en la colonia, de forma subordinada, a las propias comunidades para asuntos domésticos, se decía para asuntos pequeños, la administración de sus propios conflictos a través de las leyes, y el cacique lo administraba. Si ya eran temas mayores, pues ya pasaban a las normas o a las leyes que habían ese entonces por la monarquía. ¿Sí? Ahí tenemos un pluralismo subsumido, ¿no? Y si a ustedes, no sé si esto les recuerda a algunos que ya se han interesado por el tema de justicia indígena o habrán visto en sus clases, cuando dicen, no, la justicia indígena es para asuntos internos. Ojo ahí con el sesgo discriminatorio. Probablemente estamos minimizando cómo pensábamos en la colonia. Luego se da el avance, vamos volando en siglos y estamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Se da, pues, por supuesto, la Revolución Francesa, vienen todas las ideas de la separación de poderes y se da la primera Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano y viene la idea de un derecho constitucional en el ámbito jurídico, del monismo jurídico, ¿sí? Y la construcción de un Estado-nación. Cuando se construyen las primeras bases del constitucionalismo y las primeras bases del derecho, tiene primero un tinte individual y segundo un tinte de nación. Ustedes recordarán, y eso van a estudiar en teoría del Estado probablemente, que las primeras formas por esencia de organización es el Estado-nación. Una sola nación, una sola lengua, una sola cultura, un solo ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa más adelante? Es que en lugar de aprovechar esa diversidad, ¿qué es lo que se trató de hacer? No solo colonizar, sino además evangelizar. Se trata de ignorar estas formas alternativas y ancestrales de organizar la justicia por parte de las comunidades indígenas. Y ahí luego yo creo que es una etapa de transición para llegar a hablar del pluralismo jurídico muy interesante. ¿Qué viene después del Estado constitucional liberal? ¿Sí? De la década, de los años o de los siglos XVIII y XIX. Hay un hito en el constitucionalismo, que por favor tomen nota porque ustedes de eso van a estudiar en Derecho Constitucional, y es pasar al constitucionalismo social. El constitucionalismo social es el que abre las puertas para hablar del pluralismo jurídico. Con la famosa Constitución de Querétaro, en 1919, y la adopción ya no solo de derechos liberales, ¿no? Cuando ustedes estudien derechos humanos también, van a ver que la primera generación de derechos son derechos de tinte individual, los derechos civiles y políticos. Pero cuando se da este avance hacia los derechos sociales y se dice, la libertad, la igualdad no son suficientes para alcanzar una verdadera justicia social, además de estas condiciones sociales, las constituciones, especialmente en Latinoamérica, a partir de la Constitución de Querétaro de 1917, se adopta el constitucionalismo social y se reconocen derechos económicos, sociales y culturales. Y estamos en 1900 y pico, ¿no? Aquí es cuando los movimientos y pueblos indígenas y también los campesinos empiezan a reivindicar todos los años no solo de colonialidad, sino todos los años de poscolonialismo,
en las etapas republicanas que aplastó sus formas de organización social. Y ustedes recordarán aquí en el Ecuador, mis colegas lo deben saber perfectamente, vino todo el proceso de reforma agraria. Y vinieron los posteriores levantamientos indígenas, ¿sí? ¿Cuál es el hito que marca el pluralismo jurídico, por lo tanto, con su nombre como tal, y el multiculturalismo? Yo me atrevo a decir, y en eso coincide varias partes de la doctrina, es la adopción del convenio 169 de la OIT. Ustedes no pueden estudiar pluralismo jurídico ni justicia indígena sin remitirse a este instrumento internacional que es fundamental, que en el caso ecuatoriano lo ratificó en mayo de 1998. ¿Por qué? Porque la Convención 169, el Convenio 169 de la OIT, nos dice algunas cosas, muchas cosas, pero las más importantes. Primero, nos da una definición jurídica de quiénes son los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? En el artículo 1 ustedes ya lo podrán leer con mucha tranquilidad, pero básicamente lo podemos resumir en dos elementos. Para saber que estamos hablando de los compañeros y compañeras indígenas, dice, hay un elemento subjetivo, ¿sí? Son aquellos grupos humanos que se autodefinen como indígenas, es decir, que se reconocen que no son parte de esta sociedad mayoritaria mestiza, blanco-mestiza, dominante, ¿sí? El elemento subjetivo. Y lo que han dicho los organismos internacionales es que este es el elemento fundamental para el respeto y exigibilidad de los derechos colectivos. Y el segundo es un elemento objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el elemento objetivo? Por supuesto, las características de ancestralidad y de territorialidad. Una cosa importante que dice el convenio 169 es el hecho de que son aquellas comunidades y pueblos que estuvieron antes de la colonia. Y también aquellos pueblos y comunidades que son descendientes de otros pueblos que vinieron con la colonia. ¿A quién se les ocurre? Los compañeros y compañeras afro, por supuesto. Ellos no estuvieron en este continente, pero vinieron con el proceso de la colonización. Muy bien, lo que dice también el convenio 169 son tres cosas importantes con respecto a los derechos colectivos, entre ellos de la justicia indígena. Primero, derecho fundamental para entender justicia indígena, la autodeterminación, que es un poco lo que yo les he mencionado, esta capacidad de autoproclamarse y de autodistinguirse. Segundo, el hecho de tener una participación efectiva en la toma de decisiones. Y aquí hay que tener claridad, porque una cosa es decirles a los compañeros y compañeras indígenas, aquí está su justicia y la respetamos, ¿sí? Y otra cosa es nosotros decir, pobrecitos, vamos, es que son sus propias formas. Hay que tener un enfoque absolutamente respetuoso, y la participación efectiva implica entonces tomar en serio esas voces de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones, incluida la justicia indígena. ¿Cuántos minutos tengo? Ya. Y también, por supuesto, un principio fundamental para entender sus derechos, la igualdad y no discriminación. Y no cualquier igualdad, sino la igualdad formal y material. En ese sentido, ¿dónde se encuentra reconocido desde nuestra cultura positivista, que nos gusta que todo esté escrito, dónde se encuentra expresamente reconocido? Pues en el artículo 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT. Ustedes tendrán los elementos normativos para que podamos hacer exigible ante diferentes tribunales y espacios el derecho a la justicia indígena. Muy bien, pasemos rápidamente. ¿Qué pasó en 1998? ¿Desde cuándo se reconoce la justicia indígena en el Ecuador? Desde la Constitución de 1998. Si ustedes leen el artículo 191, inciso final, ya se reconoció que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos. ¿Qué pasó del 98 al 2008? Yo tengo dos lecturas. Una, que no hubo una real voluntad política para implementar este artículo. Y lo segundo es que efectivamente no estuvo desarrollado ni tenía claridad de cómo ahora está desarrollado en la Constitución del 2008, que enseguida paso a comentarles. ¿Qué pasa en la Constitución entre el 98 y el 2008? ¿Y por qué en el 2008 tenemos, como ahora está desarrollado en el artículo 171 de forma tan clara, la justicia indígena? Y es que se adopta a través de la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Porque esto es muy importante, porque ya no solo a nivel de la OIT, sino a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas,
hay un acuerdo de que hay unos grupos humanos diferenciados que necesitan el reconocimiento, no por ellos, sino por nosotros, que no entendemos sus dinámicas de derechos específicos a nivel internacional. Y el artículo 34 de esta declaración lo establece con absoluta claridad: el derecho a ejercer sus propios sistemas de justicia. Y bien, ya para ir cerrando y darle paso a mi colega, se adopta entonces, bajo este compromiso internacional, el artículo 171 de la Constitución. Elementos para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué dice de interesante el artículo 171? Que ellos ejercen jurisdicción. Las comunidades ejercen verdadera jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La capacidad de ejercer justicia y ejecutar efectivamente lo juzgado. Hay elementos ahí interesantes porque señalan dentro de sus territorios y de conflictos internos. Muy bien, desde una perspectiva, y esto ha sido un gran debate constitucional, y lamentablemente creo que la Corte Constitucional, en su sentencia, la famosa sentencia de la Cocha, la 113-14 CEPCC, a mi criterio, no me escuchan muy alto, a mi criterio, realmente dio un retroceso, ¿sí? A nivel de competencias, y empezamos a ver cuáles son los puntos álgidos de discusión ya de nuestra forma de entender el derecho. Primero, ¿en dónde deben ejercer la justicia indígena las comunidades según el derecho constitucional? Dicen sus territorios. La pregunta es, ¿qué pasa si uno de nosotros vamos a los territorios de las comunidades y cometemos un delito? ¿Debemos ser o no juzgados dentro del territorio por las comunidades indígenas, uno de nosotros que es mestizo? Desde una perspectiva restrictiva les van a decir que no, que se tienen que cumplir de forma conjunta los dos elementos de ser de la comunidad y ser del territorio. Desde una perspectiva pluralista más amplia, pues sin duda deberíamos ser juzgados. ¿Por qué? Hay una razón atrás. Porque al igual que la justicia ordinaria busca el restablecimiento del orden, la justicia indígena también busca el restablecimiento del orden. Si uno de nosotros va a robar, va a matar, va a violar, tendría que ser sometido a la jurisdicción indígena. Pero eso está en discusión, ¿sí? Por eso ahora solo quiero plantearles algunos temas de debate. Lo segundo, la competencia en razón de la materia. Y aquí es donde se da lamentablemente el retroceso, ¿sí? En ninguna parte de los convenios internacionales de la OIT o de la declaración se establece que hay restricciones de materias o que los estados podrían restringirlos conforme a la ley, por ejemplo, porque hay unas cláusulas en derecho internacional, en los tratados internacionales, que dice este derecho tiene tal contenido y se regulará conforme a la ley. En el caso de justicia indígena no dice esta reserva, digamos, para que los estados regulen. Sin embargo, en este caso, el famoso caso de la Cocha, que brevemente contándoles, fue un caso en donde unos compañeros de una comunidad que estaban en Zimbabue, pero ellos eran de otra comunidad, ¿sí? Después de una fiesta, de un baile, son acusados de dar muerte a un adulto mayor dentro de la comunidad que luego les juzgaría, que es la comunidad de la Cocha. El familiar del occiso no estaba conforme con la decisión, las dos decisiones de justicia indígena, y pues terminó pidiendo que la justicia ordinaria también intervenga. De hecho, intervino la justicia ordinaria, se generó un gran conflicto y subió por acción extraordinaria de protección a la Corte. Y la Corte lamentablemente dijo que en todas las materias puede resolver conflictos de la justicia indígena, menos en casos de muerte. Cuando el bien jurídico sea la vida, se reserva competencia exclusiva a la justicia ordinaria. ¿Cuál fue ahí el argumento? Que a mí me parece que fue un argumento bien de artimaña jurídica. Dijo que lo que pasa es que la justicia indígena lo que logra ver o lo que trata de ver es la armonía de la comunidad y no ha juzgado sobre el bien jurídico vida. Entonces, como no ha juzgado sobre el bien jurídico vida, sino sobre la desarmonía de la comunidad, entonces no hay cosa juzgada, no hay doble juzgamiento, y por lo tanto el bien jurídico vida puede ser juzgado solo por la justicia ordinaria. No tiene, creo yo, que esta es una reducción bastante cuestionable, contraria a los tratados internacionales, es otro punto de debate. Y para finalizar, quisiera dejarles dos cosas más para que ustedes lo piensen sobre los puntos de tensión de la justicia indígena y la justicia ordinaria. Se ha hablado mucho de los temas de debido proceso, me hubiera gustado traerles unas imágenes con respecto sobre todo a la fase de ejecución de las sentencias. Para que ustedes se grafiquen cómo es un proceso de justicia indígena
una comunidad quichua. Ojo, porque cada comunidad tiene su propio proceso. Yo tuve la oportunidad de ser juzgada por una comunidad quichua, Saraguro, en Tuncarca. Nos detuvieron porque nuestro vehículo chocó con el vehículo de un adolescente sin licencia que manejaba una motocicleta y se destrozó nuestra camioneta a la que íbamos a dar un taller muy parecido a estos. Y finalmente fuimos juzgados porque nosotros pedimos competencia en razón del territorio de no ser juzgados por mi juez natural. ¿Cuál sería mi juez natural? El juez ordinario, claro. Entonces pedimos ser juzgados por la comunidad indígena, y con esto termino con esta anécdota y con esto termino. Entonces, ¿cómo entendimos que había, muchos dicen no hay debido proceso? Hay debido proceso. ¿Por qué? Hay una primera fase, ¿sí?, que es determinar la competencia. Nuestro juez fue el juez indígena. Segundo, se aplicaron las garantías. ¿Cuál es la garantía por excelencia del debido proceso? El derecho a la defensa. La diferencia está en que nosotros tenemos una defensa personalizada, ¿cierto? En las comunidades indígenas hay una suerte de defensa y exposición a toda la comunidad. La justicia indígena quichua es una justicia comunitaria asamblearia. Se reunió la gran asamblea, nos pusieron a las partes procesales y nos dejaron ejercer nuestro derecho de defensa porque nos pidieron nuestros testimonios. Y al mismo tiempo nos pidieron que repliquemos los testimonios de la otra parte. El pobre muchacho estaba recontra asustado porque le tocaba pagar unos daños de $5,000 más o menos nuestra camioneta. Pero lo interesante ahí, que no pasa en la justicia ordinaria, es que no solo hablan los implicados, hablan también las personas de quien dependen económicamente. En este caso, un muchacho de 17 años depende de su padre. Eso no vas a ver en la justicia ordinaria. Y finalmente la decisión no la toma una persona. Y eso nos lleva a cuestionarnos sobre el epísteme de nuestra propia justicia. Es cierto, el juez en nuestro proceso ordinario toma en cuenta todos los elementos procesales. Pero probablemente una sola persona puede equivocarse. ¿Cuántos casos de error judicial existen en el Ecuador? Deben haber muchos, sin duda. Pero al menos los que suben a corte, yo no les miento, son al menos 10 diarios que llegan a nuestro despacho, quejándose de la administración de justicia. Porque una persona se puede equivocar. En la justicia comunitaria, al menos de la que yo fui parte procesal, decidieron 10 mayores, 10 personas. Tomaron una decisión. El proceso inició a las 7 de la noche y concluyó a las 3 de la mañana con una decisión. Después de escuchar a todas las partes y después de tomar una decisión consensuada. Se aplicaron los principios de inmediación y de oralidad de la mejor forma que yo había visto posible, ¿sí? ¿Hay derecho a recurrir? Ese es el otro punto de discusión, pero eso no queda claro en la justicia indígena, ¿no? Ellos no tienen una suerte de segunda instancia. Ha habido prácticas de algunas comunidades que lo que hacen es reunirse con otras 2 comunidades y se hace una suerte de asamblea mayor, pero eso no es algo que está establecido. Y finalmente la sanción, que yo creo que es lo que lamentablemente, mediáticamente más se lo expone como salvajismo, ¿sí? Y hay que decir con su nombre a las cosas. Lo exponen como si fuera algo salvaje, algo no civilizado, pero la razón, y eso nos explicaban las autoridades indígenas, es que la sanción para la justicia indígena se divide en 2 partes. La sanción reparatoria para la víctima y la sanción reparatoria para la comunidad. La sanción reparatoria para la víctima implica lo que nosotros diríamos generalmente si hay daños materiales, indemnización, si hay daños emocionales, una disculpa pública, pero además, imagínense que ellos están pensando en términos de justicia restaurativa, cosa que nosotros aún no sé si alcancemos con nuestro sistema penitenciario a lograrlo. ¿Cómo sanar el cuerpo y el alma de la persona que infringe? Para ellos, los elementos naturales, como el agua, en el caso de esto, ojo que estoy hablando como he dicho, el agua, la ortiga, en algunos casos el fuego, son elementos que permiten reconducir a ese cuerpo que ha delinquido nuevamente al espíritu de la corrección, al espíritu de lo correcto, de hacer lo correcto. Entonces utilizan estos elementos que nosotros ya es lo que vemos como fotos de salvajismo, ¿no? Cuando les ortigan, les latiguean, son para reconducir el buen comportamiento y sanar no solo el cuerpo, sino el alma de la persona que ha infringido. Comparemos un momento con el sistema penitenciario nuestro. ¿Está preocupado nuestro sistema penitenciario de curar el alma y la psiquis de las personas privadas de libertad? Yo honestamente lo dudo y
niveles de hacinamiento que tenemos actualmente en nuestras cárceles. Y lo segundo es no solo reparar al individuo, sino a la comunidad. Y les dejo con esto pensando. En un caso de violación, por ejemplo, ¿cuántos años de cárcel le ponemos nosotros al violador? 26 años, el que menos 19 años. Muy bien. Hay un caso que fue llevado por la Fundación Regional de Seguridad de Derechos Humanos y Red en San Juan Alto, en donde la decisión fue la siguiente. Disculpas públicas, ¿sí?, a los padres de la menor violada, disculpas a toda la comunidad, trabajos comunitarios, pero además se va a encargar de la manutención de esa niña por todo el tiempo que impliquen los estudios hasta obtener la reparación. Entonces, claro, ¿qué pasa con nuestro sistema? Ese violador se va a 26 años, ¿sí? ¿Qué va a pasar con su familia si es que él es la persona que les mantenía? ¿Eso realmente repara la vida a una persona violada o a una persona que ha muerto? Probablemente no. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto y que nosotros estemos incorrectos. No se trata de eso. Se trata de que probablemente las justicias comunitarias nos pueden dar enseñanzas de sabiduría y de realmente de cómo alcanzar justicias restaurativas, que es lo que buscan nuestros sistemas penitenciarios. Y que por nuestros sesgos de racismo probablemente no las estamos viendo. Y por último, el 161 establece una obligación del Estado ecuatoriano, que es lo que va a ahondar mi compañera, sobre cómo podríamos coordinar o dialogar entre estas diferentes justicias, la ordinaria y las indígenas, para realmente alcanzar esta utopía, creo yo, todavía del Estado plurinacional. Entonces, con esta anécdota y con estas cosas, ahora sí me engancho. Muchas gracias. Muchas gracias a Nati por su explicación. Ahora nos acompañará nuestra segunda panelista del día de hoy. Ella es la abogada Andrea Balseca, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella ha hecho visitas profesionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en la Corte Africana de Derechos Humanos y fue ganadora del concurso regional de Derechos Humanos. Actualmente, ella se desempeña como subdirectora nacional de Derechos Humanos dentro del Consejo de la Judicatura y dentro de ese rol justamente va a compartir con nosotros lo que ya indicó Nati hace un momento, estas formas en que el Estado ecuatoriano está tratando de conciliar el sistema ordinario de justicia con el sistema de justicia indígena o los sistemas de justicia indígena. Así que por favor recibamos a Andrea con un fuerte aplauso. Bueno, yo tengo ahora un gran reto. Fuimos no compañeras de clase, pero sí compañeras de universidad con Nati y este gran reto de hablar después de ella siempre es complejo porque habla tan bien. Entonces a todos nos pone en esta máxima de llegar a algo similar. Yo quiero comenzar comentándoles algo. Imaginen una comunidad indígena, que una señora de la comunidad indígena está embarazada. Obviamente en las comunidades indígenas nosotros no tenemos acceso a las modernidades, digamos, que tenemos ahora. Para nosotros modernidades, para ellos cosas innecesarias, hay que entender así. Y luego resulta que nacen gemelos, un niño y una niña. Se decide en la asamblea comunitaria de la comunidad que se va a matar a uno de ellos, porque es la tradición de la comunidad, porque al nacer gemelos quiere decir que una parte del alma de uno y del otro, o sea, es como que la están robando y eso va a desequilibrar su visión cósmica de su comunidad. ¿Ustedes qué harían? Porque nosotros muchas veces pensamos, la justicia indígena la vemos tan alejada. Quizá ahora que, digamos, tuvimos este movimiento indígena muy cerquita de nuestras casas, podemos decir, bueno, quizá la veo un poco cercana. Vemos tan alejada la justicia indígena que nos olvidamos que nosotros tenemos responsabilidad, incluso de opinar con responsabilidad respecto de las cosas. Cada uno de nuestros ámbitos, y sobre todo si estamos estudiando Derecho, porque nunca dejamos de estudiar Derecho, tenemos esa responsabilidad de qué opinión tomar respecto de estos casos. ¿Qué harían ustedes frente a este caso? Y sería muy sencillo, ¿no? Primero, tratar, si es que lo matan al niño, meter presos a las personas que lo mataron, porque obviamente es asesinato y no hay duda de que así fuera. O entender por qué la comunidad toma esta decisión. Imaginen por un momento que ustedes son la comunidad y que tienen una amenaza dentro de su comunidad
desde desequilibrar todo lo que ustedes han trabajado durante siglos, que es herencia de sus ancestros y que va a desequilibrar eso. Ustedes se quedarían sin el mundo que tienen. A veces nosotros pensamos que al hablar de comunidades indígenas estamos hablando siempre de abstractos, pero esos son abstractos para nosotros. Para las comunidades indígenas no lo son, es su vida diaria. Cuando nosotros decimos los espíritus del bosque, para nosotros puede ser algo muy abstracto e intangible, pero para ellos es lo del día a día, es tangible. Si nosotros no somos capaces de entender esta diferencia y entender la diferencia desde la posición de la otra persona, desde la comunidad, muy difícilmente estamos asumiendo nuestro rol de abogados, de estudiantes de derecho con responsabilidad. Partiendo de este ejemplo, bueno, a la final, esta es una comunidad en Brasil, para contarles lo que pasó. Hubo un proceso de intromisión muy grande a la comunidad donde se decía que los niños no debían matarlos. Y finalmente decían que los deciden matar por falta de recursos, entonces lo que hizo la comunidad cercana es, bueno, les vamos a dar pañales. Entonces, ¿qué creen ustedes que surge con les vamos a dar pañales si los niños indígenas no usan pañal? Entonces ahí es cuando nosotros pensamos desde nuestra concepción sin ponernos en la perspectiva del otro. Boaventura de Sousa, que lo había comentado también Natalie anteriormente, habla de esta hermenéutica diatópica, que es lo que nosotros tenemos que aplicar siempre que hablamos de un tema indígena, de una comunidad indígena, de una administración de justicia indígena. Es entender la forma en la que ha decidido la comunidad, no desde nuestra percepción, sino desde la percepción del otro. Y eso es tan complejo porque nosotros siempre juzgamos, observamos, opinamos respecto de otras personas, de hechos, de las noticias, de lo que pasa en otros países, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros somos, desde la forma en la que fuimos educados. Y nos olvidamos de entender que hay personas que viven muy cerca de nosotros, porque Ecuador no es el país más grande del mundo, es muy chiquitito, muy cerca de nosotros, que crecieron de una manera distinta y que por lo tanto los objetivos que persiguen en la vida son diferentes, y el hecho de que sean diferentes no los vuelve menos válidos. Entender esto es fundamental. Para hablar de la Administración de Justicia Indígena, lo había dicho ya Natalie, es un proceso gigantesco para llegar a básicamente saber que existe la Administración de Justicia Indígena, que no depende de que nosotros, de nuestro reconocimiento, porque está en la Constitución y muchas veces, afortunada o desafortunadamente, ya no está en discusión. Yo conozco muchísimos de mis compañeros, profesores incluso, que desconocen la justicia indígena. Afortunadamente no está para ellos en decidir, porque está en la Constitución. Existe la Administración de Justicia Indígena. La Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, establece que es la jurisdicción indígena. La jurisdicción, y esto es un término que me tomaron de hecho a mí en un examen y ahí me obliga a aprender, pero que lo dejamos muy limitado, ¿no? Es la potestad pública de administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Cuando la Constitución dice que las comunidades indígenas tienen jurisdicción, ¿qué está diciendo? Que tienen jurisdicción y tienen la potestad pública, porque no les da un instrumento cualquiera, sino la Constitución, de administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Ellos tienen la misma competencia que tiene cualquier juez o jueza a nivel nacional, de conocer los asuntos dentro de su comunidad. Pero aquí se presentan algo que la gente denomina, según mi perspectiva, mal, conflictos entre la administración de la justicia indígena y la justicia ordinaria. Tenemos, por ejemplo, muchísimos casos que son alegados conflictos por falta de declinación de competencia de las autoridades de administración de justicia ordinaria. Esto sucede, tenemos conflictos porque las comunidades indígenas alegan persecución a los administradores de justicia indígena por parte de la justicia ordinaria, entonces como que entre ambos nos perseguimos, no queremos darle la competencia el uno al otro, estamos en ese papel, y adicionalmente porque al administrar justicia se violan derechos humanos. Para tratar todos estos puntos, sí los podemos subsumir en uno solo, y es la competencia, el alcance de la competencia de las comunidades indígenas. Ellos tienen competencia, así como cualquier otra competencia, digamos, en nuestra justicia ordinaria, en función del territorio, la materia y la persona. En este caso, nosotros podemos taxativamente delimitar cuál es el alcance de la justicia indígena. Estamos nosotros como país, como personas, como estudiantes, abogados, en la capacidad de delimitar taxativamente cuál es el límite de la administración de justicia indígena. Podemos nosotros hacerlo ahora. Ningún otro país
ha podido definirlo así: la administración de justicia, la competencia respecto al territorio, respecto a la materia, respecto a la persona, porque cada caso es distinto, porque no hay una nacionalidad indígena, nosotros tenemos varias, y dentro de cada nacionalidad, cada comunidad, tenemos la nacionalidad quichua, por ejemplo, que tiene comunidades que están en la Sierra Central del Ecuador, muy cerquita. Luego me van a decir cuál es la Sierra Central, pues aquí cerquita, en Babura. Cada vez que vamos, ahí están, nosotros vamos, qué bonito, visitamos el lago y todo, y nos olvidamos de ver que ahí vive gente también. Tomemos también un poquito más de atención, es parte de nuestra responsabilidad. Y también tenemos comunidades quichuas que viven en la Amazonía. La forma en la que estas comunidades, a pesar de que comparten varios términos, la lengua, por ejemplo, varias cosas en común, son muy diferentes. Y aquí me voy a aprovechar la oportunidad para dar un ejemplo también. Yo me acuerdo que discutía con una persona respecto de si en todas las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales, las comunidades previas a los procesos de colonización que sufrieron también los países de África, también los países de Europa sufrieron procesos de esclavitud, todos ellos, en los países de Asia también, si entre todos estos países el dios era el sol. Entonces, literalmente nos pusimos a ver cuántas comunidades o indígenas o cuántas nacionalidades indígenas podríamos nosotros ver en el mundo y si todas era el dios del sol. Entonces llegamos a la conclusión, después de casi golpearnos, de verdad, de decir, bueno, no puede ser el sol en todas las comunidades indígenas, porque hay comunidades indígenas, había por lo menos, bueno, sigue habiendo en Noruega aún, en países escandinavos, donde la mayoría del tiempo no hay sol. ¿Cómo puede ser algo que nunca ves tu Dios supremo? Entonces comienzas a tener creencias en otras cosas. ¿Eso lo hace menos válido respecto de otras comunidades indígenas? No, lo hace diferente. Y lo diferente no es de por sí negativo. El hecho de que sea diferente más bien nos enriquece, que es lo que les comentaba al inicio. Cuando nosotros podemos analizar estas perspectivas desde las lógicas de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas, estamos como que en ese otro nivel. En Bolivia, Colombia, México, Guatemala, con gran presencia de comunidades indígenas, existe la ley, bueno, en Bolivia nada más, perdón, pero en otros también hay intentos de leyes de articulación entre justicia indígena y justicia ordinaria. ¿Ustedes creen que tener una ley de justicia, de cooperación y coordinación entre ambas justicias es la solución? Imaginen que tuviéramos que tener una ley a nivel del mundo para que nos ayude a coordinar. Cuando hay comunidades que no tienen los mismos dioses, digamos, no tienen las mismas creencias, las formas de convivencia no las tienen, es imposible que nosotros hagamos esto, y es por eso que Bolivia, lamentablemente, su esfuerzo ha sido muy criticado, y en Ecuador al menos nosotros creemos que no es la solución, porque hay muchas nacionalidades y comunidades y tiene que atenderse a esa particularidad. Hay ejemplos, y nosotros los hemos visto respecto de la competencia en cada uno de estos territorios. Un ejemplo es, en una comunidad había unas personas que se estaban robando el ganado. ¿Y qué es lo que hizo la comunidad? Montó un sistema de investigación. ¿Ustedes creen que las comunidades no investigan los delitos? Ellos también, así nosotros tenemos la fiscalía, la policía especializada, ellos tienen sus comunidades, las personas que integran las comunidades que se dedican a hacer estas investigaciones, y descubrieron que quien se estaba robando el ganado eran unas personas mestizas. ¿Qué pasó finalmente? Las personas mestizas accedieron a someterse a la jurisdicción indígena, y el conflicto se resolvió en que les devolvían todo el ganado que les habían robado, pero adicionalmente que se comprometían a nunca robar en ninguna de las comunidades cercanas. Si es que este caso se hubiera sometido a la justicia ordinaria, probablemente esas personas hubieran tenido 2 años de cárcel al menos, porque es abigeato, no es más la pena, y probablemente al salir o coordinando desde la cárcel seguían teniendo estas actividades. Nosotros siempre nos ponemos a pensar, la justicia indígena entonces, los medios de resolución de los conflictos de la justicia indígena respecto de la justicia ordinaria, ¿son correctos? ¿Son mejores? ¿Están mejor planteados? Y esta es una duda que todos tenemos que tratar de resolverla mientras estamos en el estudio del derecho. Es mejor, y yo me atrevo a decir que es mejor, pero no porque sea mejor respecto de la otra administración de justicia, sino porque la otra administración de justicia, es decir, la justicia ordinaria, ha dejado mucho que desear respecto de la forma en la que trata a las víctimas y a los victimarios. Nosotros muchas veces pensamos en las sentencias, probablemente algunos de ustedes quieran ser jueces, probablemente algunos de ustedes defensores de derechos humanos, administradores de justicia, servidores públicos, sus propios estudios jurídicos, y ustedes se van a encontrar con esto. Ustedes van a ver que en la mayoría de sentencias lo único que se atiende es la pena privativa de libertad para el victimario. Pero la persona que comete un delito también necesita
exista una reparación. El análisis del contexto por el que ha cometido el delito, que es algo que nuestra justicia ordinaria ha dejado de lado, no porque no tenga la obligación, sino porque nos hemos enfrascado en un sistema netamente punitivo, que no es el que dice nuestra Constitución tampoco. Entonces depende también de la parte que nosotros tenemos dentro de la actividad que decidamos hacer cada uno en hacer eso. Hay muchísimas sentencias de casos de violaciones sexuales a niños, donde la justicia ordinaria sobre todo olvida la reparación para la víctima. La reparación es dinero, le tiene que dar $100.000 una persona que al año de cárcel se declara en quiebra. Entonces no va a poder nunca pagar nada. Como es responsabilidad penal, la responsabilidad penal es individual y no puede perseguir a otros. Entonces la reparación magnífica que han dado de $100.000 queda en nada porque nunca se les van a poder pagar. Nos olvidamos siempre que el rol que juega la justicia debe ser uno distinto, y por eso yo me atrevo a decir que es mejor, pero no porque en estricto sentido lo sea, sino porque la justicia ordinaria ha dejado de tener este ímpetu de reparar, de en realidad hacer justicia. Nosotros también enfrentamos retos, ¿no? La administración, la coordinación, cooperación entre ambas justicias es una obligación que le corresponde al Consejo de la Judicatura. Y ustedes dirán, bueno, ¿a qué otra institución? El Consejo de la Judicatura es el órgano que se encarga de, digamos, administrativamente coordinar y velar y estar como que un poquito vigilantes de los procesos de los jueces y juezas a nivel nacional. Eso nos obliga a tener estas actuaciones respecto a las coordinaciones entre justicias, que les había dado ya varios preceptos importantes. No puede ser una sola porque tenemos varias comunidades, y al homogeneizar todo nosotros estaríamos desconociendo la pluriculturalidad, que es algo que no podemos hacerlo. Tener estas perspectivas de acercamientos a cada una de las comunidades es fundamental, y es por eso que lo que nosotros hemos hecho es tratar de, bueno, hay guías, algunos protocolos y procedimientos que son bastante, digamos, iniciales, que permiten a los jueces tomar en consideración estas perspectivas de distintas alas del derecho ordinario, pero se está preparando un plan para la articulación entre justicias. Y este plan tiene la iniciativa de recopilar información en cada una de las comunidades, recabar información respecto de la administración de justicia en cada una de las comunidades, y a través de estos mecanismos poder identificar cuáles son los medios de cooperación que pueden hacerse. Ustedes se preguntarán, la justicia ordinaria, para que una persona termine en la cárcel después de cometer un delito, cualquier delito que sea, se asiste, ¿verdad? No es que un juez tiene todos los conocimientos, cuenta con policía especializada, con peritos acreditados por la función judicial, y la justicia indígena. Ahí nosotros nos comenzamos a preguntar, en Bolivia, por ejemplo, en Perú, la justicia ordinaria asiste a la justicia indígena con policía. Cuando la justicia ordinaria ordena la aprehensión o detención de una persona que está dentro de un proceso de investigación, quien ejecuta esa orden judicial es la policía. Si las comunidades indígenas son autoridades que ejercen jurisdicción, ¿por qué ellos no tienen que tener estos medios auxiliares para administrar justicia? Les comento ya que en Perú eso sucede. Si una autoridad indígena dice que dentro de un proceso hay una persona que tiene que ser buscada y detenida para ser sometida a la jurisdicción indígena, idealmente la policía es quien debería tener estos mecanismos. Ahora, cuando ustedes en algún momento enfrentan el reto de ser servidor público, más allá de todas las críticas, tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? ¡Qué bonito! Yo tengo que garantizar que el policía asista a una autoridad indígena para que detengan a una persona, no sé, que está siendo investigada por robo, que alguna de las personas de la comunidad ha alegado que sea por robo. Y es así de sencillo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago siendo autoridad pública? ¿Qué hago? Mando una orden, doy un discurso, ¿qué digo? ¿Qué hago para que lo que yo estoy pensando se ejecute en la realidad? Eso se llama, digamos, generar políticas públicas, pero las políticas públicas tienen que atender a la realidad de cada una de esas comunidades. No en todas las comunidades la cooperación respecto de la policía va a ser algo deseado, y por eso es que los mecanismos de cooperación y articulación no pueden ser impositivos, sino también tienen que crear como que esta propia articulación de la comunidad. ¿Está de acuerdo la comunidad en tener este mecanismo de cooperación? Y puede ser que algunos digan que no. Y cuando digan que sí, perfecto, interviene el Estado, porque tiene que ser ese proceso
mutuo, no puede ser tampoco impositivo. Yo sé que para que usted en su caso necesita un policía, está en la obligación de usarlo. No puede funcionar de esa forma y eso es lo que me refiero nuevamente y les insisto. Tener este enfoque, analizar los casos desde esta hermenéutica diatópica, es decir, ponernos siempre del lado de la otra persona es fundamental. Ahora, tenemos otros casos también bastante preocupantes, por ejemplo, y ustedes lo habrán visto, hubo muy cerquita de Quito una comunidad indígena que aplicó justicia indígena sobre gente venezolana. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Porque nosotros tenemos responsabilidades, o sea, es posible que la comunidad haya juzgado a las personas de nacionalidad venezolana. Nosotros recibimos en el Consejo de la Judicatura varias cartas, personas muy importantes, creo que no estoy en la posibilidad de decir quién es la verdad, pero recibimos a gente muy preocupada diciendo que los otros países pueden alegar que estos se configuran en tratos crueles, inhumanos, tortura, por ejemplo. Entonces, imaginen que ustedes están siendo sometidos a ortigazos, baño en agua fría. ¿Ustedes qué harían? Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Es un trato cruel o inhumano? ¿Es tortura? Pero cuando nosotros analizamos esto desde la visión de la comunidad indígena es distinto, porque la tortura se configura con la intención de causar daño, mientras que la sanción en las comunidades indígenas tiene el único objetivo de purificar y restaurar la armonía en la comunidad. Ahora, ¿ustedes piensan que esto funciona en todas las comunidades? Nosotros hemos recibido casos de, digamos, delitos graves que han sido sometidos a conocimiento de la jurisdicción indígena, de una comunidad indígena nunca antes registrada, de una comunidad indígena que no existe, de unas personas que se separan de su comunidad, porque la comunidad, digamos, no les puede ya formar parte, ya no les considera sus miembros, se separan de la comunidad, de la comunidad de la que el Estado no tenía conocimiento, y resulta que cuando ese caso es sometido a la jurisdicción ordinaria, se habla de doble juzgamiento respecto del mismo delito. Estas cosas suceden. Cuando nosotros hablamos de justicia indígena y justicia ordinaria es por eso, porque pensamos siempre en que la una es buena y la una es mala. Y no funciona de esa manera, porque así como en la justicia ordinaria hay autoridades buenas y malas, personas buenas y malas, nosotros somos buenos y malos, la comunidad indígena funciona de igual manera. Imaginen ustedes están enfrentando un caso de una comunidad indígena que se creó solo para dejar en la impunidad un caso. Entonces, estas cosas suceden todos los días y la responsabilidad respecto de estos casos es analizar cada situación. Porque imaginen si nosotros decidiríamos, dado que las comunidades indígenas están organizando comunidades inexistentes, entonces ya no se va a administrar justicia indígena. Primero, no podemos hacer eso, tenemos el limitante de la Constitución, pero adicionalmente a eso es incorrecto, porque eso no pasa en todas las comunidades y el objetivo es garantizar los derechos de las personas en cada uno de estos espacios. Hay también la cooperación, por ejemplo, en pruebas de paternidad. Y hemos identificado ya mecanismos de cooperación que se pueden dar, ¿no? La policía, uno de ellos, que se asista de la policía para detener a las personas. Otro mecanismo de cooperación puede ser la realización de pruebas de paternidad. Había una comunidad que señalaba que el hijo era heredero de una de las tierras, pero el hijo nunca había sido reconocido. Ahora, cuando nosotros hablamos de reconocimiento, ¿qué decimos? Bueno, entonces el niño debe presentar su cédula. Entonces, si bien la mayoría de niños indígenas en la actualidad tienen cédula, resulta que esta comunidad era tan alejada que el niño no tenía cédula, pero era hijo de esta persona que había fallecido. La madre impulsó un proceso dentro de su comunidad para que se determinara que él era hijo, pero la comunidad no tenía los medios de poder determinar que así fuera, porque decían los otros familiares que él no era hijo. Esa comunidad solicitó que se realice la prueba de paternidad. Esperó, lamentablemente en un laboratorio privado, digamos, pero esperó el resultado de la prueba de paternidad, tomó ese insumo de la prueba de paternidad y terminó diciendo, en efecto, el niño es hijo y por lo tanto tiene derecho a la herencia. ¿Ustedes creen que si estos mecanismos de cooperación no fueran efectivos, pudieran llegar a este tipo de decisiones? Seguramente no. Y esto me hace contarles otro ejemplo. En casos de paternidad, por ejemplo, podemos nosotros decir que el derecho de alimentos, cuando un padre o una madre no quieren, digamos, pagar la pensión alimenticia, este caso tiene que resolverse ¿en qué sede? ¿En sede ordinaria o en jurisdicción indígena? Ahí nosotros tenemos varios limitantes, ¿no? El interés superior del niño. Por el interés superior del niño necesariamente tiene que ser en justicia ordinaria.
porque nosotros creemos que nosotros sabemos más sobre los niños que la comunidad indígena. Nosotros sabemos más que la comunidad indígena, no. Seguramente ellos saben muchísimo más de nosotros, de cosas que nosotros no tenemos ni idea, y ellos nos pueden enseñar siempre muchísimas cosas. Cuando se trataron estos casos, por ejemplo, son impulsados por desacuerdos respecto de las decisiones de las comunidades, y la profesora que comentaba Natalie, que es la doctora Raquel Irigoyen, ella hace referencia a esto y está estudiando estos mecanismos donde las mujeres dentro de las comunidades sienten que las decisiones tomadas por hombres afectan sus derechos y por eso acuden a la justicia ordinaria. Son fenómenos que nosotros tratamos de analizar, pero es eso, porque nunca acabamos el estudio del derecho y todas estas cuestiones que van pasando pensamos que nunca las vamos a enfrentar. Finalmente, lo que yo quisiera comentar es que la labor de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, desde el rol en el que estamos, es fundamental. La evolución que ha tenido el reconocimiento de la justicia indígena ha sido, sí, esta reivindicación de derechos para las comunidades indígenas. Para nosotros puede significar algo menor, porque nosotros estamos aquí y tenemos acceso a la educación, que es un derecho que queremos, tenemos acceso al agua, a la salud, tenemos nuestra vida con nuestra familia, podemos acceder a servicios básicos, porque nosotros lo tenemos y probablemente nuestros padres también. Pero cuando nosotros hablamos de esta lucha reivindicatoria de derechos, imaginen que ustedes estuvieran ahora mismo teniendo una lucha reivindicatoria por un derecho. No hemos vivido, nuestra generación, en esta posición privilegiada en la que nos encontramos, no hemos tenido esta lucha. Imagínense que haya una comunidad indígena que tenga que pelear por mantener su lengua, que tenga que pelear por su territorio porque los van a desalojar de su territorio, que tenga que luchar para que se reconozca su derecho a vivir, a usar esa agua de ese río, a tener su árbol sagrado, sus animales. Nosotros no hemos enfrentado eso y probablemente minimizamos esos problemas cuando no los comparamos con nuestra realidad. Entonces, si a mí me quitan mi casa, probablemente sí me afecta. La diferencia es que cuando me quitan mi casa, afectan a mí y a mi familia cercana. Cuando le quitan la casa a una comunidad, afectan a toda la comunidad, porque la concepción es diferente. Ustedes habrán escuchado, y yo quiero hacer mención a eso, estas lecturas muy xenófobas en realidad de lo que ocurrió en los movimientos indígenas respecto de madres acompañadas de sus hijitos. Si nosotros estuviéramos en un proceso social de movilización, de peligro, ¿alguno de ustedes hubiera llevado a su hermano chiquito, a su hijo? Evidentemente no, pero la lógica de la comunidad funciona diferente, porque las comunidades indígenas, dentro de las comunidades indígenas, los niños son parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo dejas a parte de la comunidad fuera de un proceso reivindicatorio de la lucha de lo que tú estás haciendo? Más allá, digamos, de los motivos que no me corresponde pronunciar. Pero el punto es ese, ¿no? Cuando nosotros no podemos entender las motivaciones de la otra persona, sino solamente comparándolas desde nuestra lógica, es que estamos llegando a este error. Los retos para poder tener esta articulación entre justicia indígena y justicia ordinaria son muchos, inclusive a nivel internacional, porque no crean que es la fórmula perfecta y nosotros lo que no hemos hecho es aplicarla. No, hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas también temas que tratar, estudiar. Pero más allá de eso, quiero que se queden en sus mentes que todos ustedes tienen responsabilidad sobre esto. Más allá que decidan que su tema no es el derecho indígena, que su tema no es la justicia indígena tampoco y que tienen otros temas de interés, esos otros temas de interés son igual de válidos e igual de importantes. Pero si alguno de ustedes tuviera interés en esto, y sobre todo las personas que no tienen interés, la responsabilidad también la tenemos. Porque tenemos esa responsabilidad de opinar fundamentadamente sobre todo y de, en cada ámbito del derecho que desempeñamos, tener este acercamiento de no siempre ver la realidad desde nuestra objetiva, desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros hemos vivido, sino tratar de entender lo que las otras personas en efecto están viviendo y entendiendo sobre todo que nosotros no somos, aun cuando seamos mayoría, eso no nos deja tener la verdad absoluta. Nadie la tiene, tanto la justicia indígena como la justicia ordinaria cometen errores. Eso, digamos, es parte de que sea administrada por los seres humanos, pero más allá de eso, tratar de encontrar estos puntos que nos permiten avanzar es fundamental.
Yo esperaría que después de esto ustedes puedan tener como que esta perspectiva distinta de qué puede ser la Administración de Justicia Indígena y Justicia Ordinaria, porque cuando nosotros pues vamos a un lugar, quienes llegan a ocupar esos puestos van a ser ustedes y tienen esa responsabilidad de actuar con esa congruencia entre la teoría, pero también el análisis de los casos prácticos y así poder tomar las mejores decisiones, porque finalmente cada cosa que ustedes hacen va a formar parte de todo el país, el mejor país que todos queremos. Cuando nos sentimos excluidos de la decisión de tener un mejor país, estamos equivocados. Todos podemos aportar un poco y espero que así sea. Muchísimas gracias.